¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, bienvenidos a su canal Citas con la Historia de México. Les saludamos desde Bogotá, Luz de María Muñoz y Adriana Sánchez. ¿Cómo te va, Adri? Muy bien, Luz, ¿Sí? ¿cómo te digo? Bien, gracias a Dios. Pues mira, ¿te acuerdas que la vez pasada estábamos hablando de la división histórica del tiempo en el que se divide, o los periodos en los que se divide la historia del Antiguo México? Creería yo, ¿verdad? Exactamente, nos explicaste que se divide en el preclásico, clásico y posclásico. Exactamente. Bueno, entonces, como estábamos saliendo del tema de los olmecas, precisamente hoy quisiera que retomáramos un poquito ese tema. Es decir, avanzamos en el tiempo del Antiguo México, que está, como nos recordaba Adri, dividido en periodos. Entonces, en el periodo preclásico ubicamos a los olmecas. Y ahora vamos a avanzar hacia el periodo clásico, que es donde se encuentran pues algunas de las más importantes culturas del Antiguo México, de las más famosas incluso, de las que vamos a hablar son por supuesto Teotihuacán y los mayas. O sea, la imagen de los mayas que tenemos todos, incluso a nivel internacional, de estos grandes pensadores, estudiosos, matemáticos, astrónomos, esos mayas existieron en el periodo clásico del que vamos a hablar en estas cápsulas. Pero también en el periodo clásico existió Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Imagínate si hoy que uno va a Teotihuacán, seguramente todos ustedes han ido a Teotihuacán, ¿cierto? Bueno, los mexicanos que nos ven, seguramente alguna vez han estado en la zona. No, y muchos colombianos han ido a la Ciudad de México y eso está muy cerca, por lo cual buscan siempre como ir a ese tipo de lugar. Es el paseo infaltable, o sea, es el de cajón que uno tiene que hacer cuando va a la Ciudad de México. Está Teotihuacán muy cerca de la Ciudad de México, es una zona arqueológica del periodo clásico del Antiguo México. Más o menos entonces, ¿a partir de qué momento podemos hablar del periodo clásico? Más o menos arrancamos del año 100 de nuestra era, o sea, del año 100 después de Cristo, y se extiende aproximadamente hasta el año 900 de nuestra era. Ese es más o menos el periodo de tiempo que abarca el periodo del clásico mesoamericano. 800 años. Aproximadamente, sí, extendiéndolo mucho, ¿no? Entonces, estamos ubicados en el periodo clásico, más o menos del 100 al 900, y tenemos en el altiplano de México la gran cultura de Teotihuacán. Con esa vamos a arrancar con el periodo clásico. Perfecto. ¿Sí? Pues, entonces, quiero decirles exactamente dónde se ubica Teotihuacán. Está, por supuesto, en el Estado de México, en el valle del río San Juan, localizado pues en el altiplano central del país. Ahora seguramente ustedes han visto, los que hayan ido por allá, que es una zona más bien que parece desértica, ¿no? Como muy seca, ¿no? Como un terreno volcánico, de esas piedras volcánicas. Exacto, y sin embargo, fíjense que este paisaje que conocemos hoy, que lo vemos así como desértico, es fruto de la mano del hombre. Ese paisaje no era originalmente así. Había más vegetación. Era un paisaje boscoso. Entonces, eso que nosotros vemos ahora en la zona de Teotihuacán, que es bastante seco, que es bastante desértico, es fruto de toda pues digamos, el haber habitado durante tanto tiempo esta zona, ¿no? Y probablemente haya sido uno de los factores por los cuales Teotihuacán en algún momento se deshabitó. La falta de recursos. Sí, el agotamiento de los recursos naturales. Eso, más bien el agotamiento. Porque Teotihuacán, la ciudad de los dioses, fue nombrada así por los aztecas o mexicas, como se les llama, no como se les llama, como se llaman, ¿no? Los mexicas. Sí. Entonces, ellos fueron los que le nombraron a ese sitio Teotihuacán, y Teotihuacán quiere decir eso, la ciudad de los dioses. Ya para ellos era una ciudad mítica. Okay, era la ciudad importante, súper importante, era la ciudad en donde había tenido lugar el nacimiento del quinto sol, o sea, de la era en la que ellos vivían. Entonces esa ciudad era súper importante, era un sitio sagrado, y para ellos, para los mexicas,
digamos, en el tiempo a ellos les llegó todavía el eco de la importancia que tuvo Teotihuacán, aunque ya ellos lo que conocieron fueron ruinas. Es decir que era un lugar de culto. Sí, de peregrinación. De peregrinación. Acuérdense de lo que decía Octavio Paz, nuestro pueblo, el mexicano, es un pueblo ritual. O sea, sí. Nosotros tenemos muy en lo profundo de nuestra cultura, de nuestro ser como mexicano, también este tipo de acciones, ¿no? Los sitios de peregrinaje son desde tiempo muy antiguo, digamos, parte de nuestra cultura. O sea, eso no viene heredado del otro lado del no se lo inventaron, por ejemplo, incluso ni siquiera con el santuario de la Virgen de Guadalupe, que ya antes de la llegada de los españoles era un sitio importante también, donde había un santuario, ¿no? Bueno. Pero ese será tema de otra cápsula. Entonces terminemos de localizar. Sí, entonces algunos otros daticos particulares de Teotihuacán que me parecen como interesantes. El periodo de apogeo de Teotihuacán está más o menos ubicado entre el 250 de nuestra era y hasta el 700. Es decir, dentro del marco del periodo del clásico, Teotihuacán tiene un gran periodo de esplendor del 250 al 700 de nuestra era. Luego Teotihuacán fue destruida, abandonada, incluso hay rastros de incendio en la ciudad, y bueno, de eso vamos a hablar entonces al ratito. También quisiera yo comentarles que Teotihuacán llegó a tener en su momento, imagínense lo que debió haber sido esto, más de 100,000 habitantes. Y su extensión se calcula en aproximadamente 20 kilómetros cuadrados. Más de 100,000 habitantes. Esto era una ciudad enorme para su momento en todo el mundo. O sea, no solamente en el mundo mesoamericano, sino que en el mundo, digamos, Teotihuacán era una ciudad muy, muy extensa. Ahora, nada más quiero terminar esta capsulita mencionando lo siguiente. Lo que nosotros conocemos hoy, o sea, las ruinas que vemos de Teotihuacán, son solo el centro ceremonial de la metrópoli. Esta ciudad tenía barrios alrededor. Claro, son 20 kilómetros. Entonces alrededor había barrios habitacionales. Lo que vemos nosotros, a donde vamos y visitamos, nos subimos a las pirámides y todo eso, ahí no vivía sino los gobernantes y algunos funcionarios y por supuesto los sacerdotes. Eran los palacios de la legislatura y cuestiones de gente importante. Digamos que pero el centro, neural de la ciudad era ese, el que nosotros ahora conocemos. Lo demás desapareció. Lo demás tenemos ruinas, sí, tenemos vestigios, o sea, se han localizado dónde estaban los otros barrios habitacionales y quiénes vivían ahí. Es decir, que había barrios especializados y había barrios que venían de otros sitios del país, de Oaxaca, de la zona maya, se han podido identificar. ¿Llegaban gente a ciertos barrios, se instalaban por un tiempo o se ¿Vivían quedaban ahí? Sí. Bueno. Entonces, eso es muy interesante solamente para que nos acordemos que lo que visitamos hoy en Teotihuacán no es donde vivía la gente, era el centro ceremonial. Es como si nosotros vamos al Zócalo de la Ciudad de México y después de 1000 años, eso es lo que se descubre, el puro Zócalo de la Ciudad de México. No es donde vivimos, ¿no? ¿Cierto? Pues vivirá alguna gente, pero la mayoría vivimos fuera del Se desarrolla en la periferia de este lugar. Sí, así es. Perfecto. Entonces, bueno, pues continuamos en la siguiente capsulita hablando de Teotihuacán. Si te parece, Adri, si no tienes alguna pregunta. No, perfecto. No, yo creo que más bien así está muy bien. Y los esperamos a la siguiente cápsula que nos acompañe. Y bueno, pues muchas gracias, Luz. Gracias a ti, Adri.